Buenas tardes, estamos hablando con la licenciada Irma Irma Zapata. Zapata. Muy buenas tardes. La presente es una entrevista para saber qué opina usted sobre la lectura y en la producción de textos escritos. ¿Nos puede decir en qué trabaja y en qué año de básica da? Ya. Mi nombre es Irma Zapata, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente me encuentro trabajando con segundo año de Educación Básica. La primera pregunta es, ¿la lectura, cree usted que la lectura influye en la producción de textos escritos en los niños? Sí, porque yo pienso que mientras más diversidad de lectura se le dé al niño, desde el hogar incluso y luego en la escuela, en un trabajo conjunto, el niño puede tener con esa diversidad mayor capacidad de producir un texto. ¿Qué es la producción de un texto para usted? Ya, la producción de textos es un proceso mediante el cual el niño va a escribir sus ideas, va a plasmar sus ideas de forma escrita. Para esto tiene que llevar un proceso. Primero hay que planificar, buscar una situación previa, que el niño tenga un planteamiento de un problema, comprenda por qué va a escribir. Luego de esta planificación se va a la escritura, siempre con una guía que como docente uno le pueda dar al niño, y luego el niño sea capaz de escribir, de pulir, de revisar, de volver a revisar y con la ayuda, pues lógicamente del docente, ir mejorando lo que él pueda escribir de acuerdo al tema que se haya elegido. Entonces, concluiríamos que la producción de textos escritos en la escuela debe ser de los niños. Sí, debe ser 100% de los estudiantes. ¿Qué función cumple el docente en la producción de los textos escritos? Yo como docente únicamente guías, mediadores únicamente, porque se extrae con ellos, primero se plantea el problema, en los saberes previos se escoge el tema en específico, por ejemplo la escritura de una carta o puede ser la redacción de una receta de acuerdo al tema o la elaboración de un cuento que ellos lo quieran hacer. Entonces para esto hay pasos, entonces el docente va a ser el guía de estos pasos, de este proceso a seguir. El niño únicamente va a ir plasmando las ideas en un orden para luego poder hacer la escritura y luego la revisión. ¿Cree usted que el ámbito familiar influye en la lectura y por ende en la producción de textos escritos de sus hijos o hijas? Sí. Es parte fundamental porque si los padres de familia empiezan a estimular la lectura en los niños, aún desde el vientre materno se produce este proceso de estimulación para el desarrollo del pensamiento, de las habilidades del niño. Qué importante que el niño escuche canciones, cuentos, rimas y que poderle desde esa etapa del vientre materno empezar la estimulación y mucho más a la hora de ir a la cama, un cuento, en lo que sea posible, hoy al menos que sí hay costos módicos. Hay cuentos que cuestan apenas $1 y el niño puede escribir esos cuentos, puede leer los cuentos, escribir y recrearse un poco. ¿Opina usted que los padres de familia han cambiado la concepción de que se debe educar a sus hijos como los educaron a ellos, por lo que dificulta la labor del docente? Hay algunos padres de familia que aún tienen ciertos conceptos arraigados, o sea, aún piensan que los vamos a educar a los niños como que vamos a educar a los niños como que les pueden educar a los niños como les educaron a ellos cuando fueron niños. Entonces sí toca guiar a los padres, darles una charla, una secuencia de las cosas que tienen que ellos seguir para que más bien nos ayuden y que vean que la concepción del mundo ha cambiado también para que ellos puedan apoyar. ¿Cree usted que todos los docentes tienen claro la función de la materia de lengua y literatura según la reforma de la ley de 2016? En el 2016 se planteó la reforma curricular. Obviamente conocemos que los textos de lengua y literatura fueron producidos por la Universidad Andina. Habían escuelas lectoras que seguían el proceso de la Andina, que conocían el desarrollo de las conciencias lingüísticas. Sin embargo, pienso yo que hace falta volver a capacitar a los docentes para que tengan esta comprensión, para que puedan canalizar mejor cómo se puede producir textos, cómo se puede hacerle comprensión de textos, de estrategias lectoras, de tal forma que así los estudiantes puedan animarse a la lectura de una manera más divertida, más dentro de la realidad o de una situación
situación comunicativa planteada. Capacitación, creo que aún falta capacitación. ¿Me puede enunciar algunas estrategias que el docente debería adoptar para mejorar la lectura de sus estudiantes? Hay algunas estrategias buenas, como experiencia de haber recibido capacitaciones en la Universidad Andina, precisamente sobre procesos de lectura y escritura de calidad. Me ha llamado mucho la atención la lectura por placer, la lectura por capítulos, y también para la producción de textos, el hecho de hacer una planificación basada en los saberes previos de los estudiantes. Entonces, crear esa necesidad, esa situación comunicativa para saber por qué escribo, para qué escribo y para qué me va a servir. Por ejemplo, crear una retahíla en conjunto con los estudiantes para poder leérsela a otros niños. Los grandes pueden escribir un cuento y venir a leerles a los niños más pequeños. De esta manera, pienso que utilizando este tipo de estrategias donde los niños, los estudiantes estén conscientes de por qué van a escribir, pienso que van a mantener ese interés y esa motivación para poder escribir. Dice, ¿cuáles serían las estrategias que el docente debe adoptar para mejorar la escritura de los estudiantes? Como digo yo, primero sería de tener como una capacitación previa, tratar de buscar y canalizar esa capacitación que nos sirve como para guiar. Pero más allá de eso, recordar que también tenemos la estrategia del ERCA y del SDA, por ejemplo. Si con los chicos concluimos el aprendizaje sobre el tema, se selecciona un tema literario en específico de acuerdo a la edad, a la necesidad de los estudiantes. Luego entonces empieza a hacer preguntas. ¿Para qué vamos a aprender de la historia de las ranas, por ejemplo? ¿Y por qué? ¿Cómo es la vida de las ranas? ¿Qué comen? ¿Cómo se reproducen? Quizás empiece a darles inquietud a los chicos y hacer una lectura científica, por ejemplo, sobre las ranas y la vida de las ranas, por ejemplo. Entonces yo pienso que son estrategias donde el chico se plantee preguntas, buscar la curiosidad de ellos por adentrarse más en el tema. Le agradecemos mucho a la licenciada Irma Zapata por su colaboración. Esperamos que este tema que hemos tratado nos ayude para mejorar nuestra labor docente. Gracias. Gracias también.